So good morning, everybody. I hope, that everybody's doing good. And we are going to try with this new technology. Vamos a tratar con esto y vamos a ver cómo nos va. Primera pregunta para todos, haciendo un recordatorio de lo que ya hemos visto. What is the classification of the bacteria? What is the classification of cells? More than bacteria cells. Clasificación de las células. ¿Cuál es? Procariotas y eucariotas. Yes. Muy bien. Okay. Good morning, Francisco. We are going to try. Yes, everybody. Good job. Prokaryotas y eukaryotas. Prokaryotic and eukaryotic. Now, what is the classification of the prokaryotic? Archaeas is one. Archaea and bacteria. Muy bien. Ahora, ¿cómo? How do we classify bacteria? According to the shape. Good job. According to the shape. For its shape, yes. Shape. Muy bien. De acuerdo a la forma. Ahora, ¿cuál es? 3 ejemplos. 3 examples of the classification of bacteria. 3 examples. Okay, Bacillus, Spirocheta, Diplococcus, Coccus, Spirilla, yes, Vibrio, Coccus, Diplococcus, good job, muy bien. Ahora, ¿cuál es o cómo se caracteriza la bacteria Cosi? ¿Cuál es su forma? Cosi bacteria. What is the shape of Cosi bacteria? Yes. Shape of bacilli. Okay. Shape of Staphylococcus. Staphylococcus. Yes, like grapes. Muy bien. Shape, la forma. Like a grape. Muy bien. Then Streptococcus. Streptococcus. Guys, Streptococcus, what is the shape? No, Streptococcus is not like grapes, that is Staphylo. Let's check here. Strepto, like a chain, muy bien. Chain, like a chain, yes, great job. So guys, please, let's do now the cell and the prokaryotic cell. So, prokaryotic cell, what is the parts of prokaryotic cell? Okay, what are the parts? Pili, yes. ¿Cuáles son las partes de la célula procariota? DNA, ADN, pili, citoplasma, cytoplasm, ribosome,
cell membrane, cell wall, plasmid, flagelos, genetic material. Okay, function of the capsule, la función de la cápsula. Protection, función de cell wall. Yes. Function of plasma membrane. Gives rigidity, gives structure. Transport nutrients. Okay, question. If you know, you might get an extra point. So, what is the name of the carbohydrate that has a structural function on the bacteria? ¿Cuál es el carbohidrato que tiene una función estructural? Yes, who is iPhone? I don't know. That is correct. Who is iPhone? I need a name. Jael, please put your name on it. Okay, Jael. So you have the point, Jael. Okay. Remember, acuérdense que el péptido glicano recuerden que el péptido glicano era un carbohidrato y ese carbohidrato tenía una función estructural justamente en la membrana, en la pared celular. Y este péptido glicano lo que iba a hacer era dar estructura. Si es que está dentro de los glúcidos, porque acordémonos que glico viene de glúcido o glaico viene de glúcido, entonces, por lo tanto, si es que esto sucede, no podemos clasificarlo dentro de uno que nos provea energía, porque eso sería un carbohidrato, un monosacárido, o no podremos colocarlo dentro de un disacárido porque también este genera o produce, da energía. Por lo tanto, lo que sí es de estructura y al ser de estructura nos va a formar o va a tener esa función y por lo tanto está dentro de los polisacáridos. Entonces, vamos. Dentro de la cell membrane, we have the mesosomes. And the mesosomes are going to help or have enzymes that are associated with cell respiration during cellular division. Acordémonos que en la membrana celular hay unas partes que se denominan mesosomas. Y estos mesosomas lo que van a hacer son enzimas que se asocian para que durante el proceso de división celular también se asocie a la respiración. Entonces la célula tenga esta característica, pueda también respirar mientras se da este proceso de división celular. Recordemos que las bacterias no se van a dividir, al igual, no van a tener un tipo de división. Hablemos de división meiótica o mitótica, sino fusión binaria, que es el tipo de reproducción en las bacterias que es diferente. Okay, next. What are the pilis? What is the function of the pilis? Question, what is the function of the pilis? Función de los pilis. Helps to adhere, movement, move. Transfer genetic material. Yes, that's the answer. Transfer genetic materials. Communicate with other cells. Pass the information. Yes. So if I draw here another bacteria, I'm going to say this is another bacteria,
And these are the pilis. Let's put it here, like here one. Let's put it here, another pili, right here. So now, what happens next is that the genetic material from this cell is going to pass through the pilis to the other cell. So, and we are going to think that this cell has some material. Let's see. Some genetic material in a different color. Okay. And now it is going to get some red color. It's not enclosed in the cellular or nuclear membrane. Muy bien. Next, what is the function of flagellum? La función de los flagelos. Yes, los virus también pueden pasar material genético, pero es diferente, porque los virus necesitan una célula viva. Es decir, digamos que un virus podría infectar una bacteria y hacer que ésta reproduzca su material genético. Pero no le estaría pasando solo una parte de material genético, sino estaría siendo parte del material genético de la bacteria o de la célula en su caso. Sí, the function of flagella is movement of the cell. Good job. Ayuda a que se pueda mover, yes. Next. So, ahora, the eukaryotic cells. The eukaryotic cells now are more complex than the prokaryotic cells, and we are going to have a new structure here. What is the name of that structure that doesn't have the prokaryotic cells? Yes, we are going to have the nucleus, but the new structure, what will be? ¿Cuál sería la nueva estructura? Tenemos el núcleo, pero el núcleo, ¿por qué está formado entonces el núcleo? ¿Qué tiene el núcleo? El núcleo tiene DNA, muy bien, núcleos. Tiene un núcleo definido por una pared nuclear. Le vamos a llamar nuclear membrane or nuclear envelope. Sí, muy bien. Esta ahora la nueva estructura sería una membrana que está separando el citoplasma del material genético. Y correcto, a esta se le denomina una membrana nuclear o una envoltura nuclear. And now, what are the two parts of the cytoplasm? One is fluid and the other is not fluid. Cytosol and organelles. Good job, Danny. Organelles and cytosol. Good job, Francisco. Yes, cytosol. And what else? Not just cytosol. Cytosol will be the fluid part. Organelles. Yes, muy bien. So let's keep going. The origin of the eukaryotic cell. So we are going to talk about the endosymbiotic theory and how eukaryotic cells evolve from prokaryotic cells. And we are going to see how the theory happens, how according with this scientist, Lynn Marilius, in 1660s, she proposed this theory. So let's see here. So here we have a picture. Entonces, aquí tenemos una foto y aquí tenemos dos células originales, primitivas. And here, aquí tenemos una célula que englobó a otra célula. Por lo tanto, está dentro de una membrana. Esta célula que está dentro de la membrana no es
absorbida, por así decirlo, por esta célula original, sino más bien pasa a formar parte de su estructura. Luego, se rompe una de las membranas del material genético y este se va a compartir entre las dos células. Y se mezcla el material genético, con lo cual se forma un nuevo material genético en el cual están los dos tipos de material genético ya combinados. Cuando se combinan, nosotros podemos observar que un material genético combinado se encuentra dentro de este núcleo, mientras que el otro material genético pasó a formar como estructuras alrededor del núcleo. Podríamos decir como aparato de Golgi, retículo endoplasmático, entre otros. Entonces, here, in the beginning, we have two cells. These two cells are going to make one, but with different genetic material or different DNA. Then we have here two cells or two DNAs that they divide, they reproduce. After that, this material gets combined with the original one, and now we have a nucleus of the cell and some organelles or structures around the nucleus of the cell. So, next. ¿Siguen en un orden? Yes, vamos a tener un orden. Entonces, primero vamos a juntar o se juntan dos células. Luego que estas dos células se unen, van a crear o dividirse en un material genético y luego se combina con el material genético inicial. Finalmente, este material genético, la una parte forma el núcleo y la otra parte forma los organelos. Next. ¿Qué pasa? Ya tengo organelos, por así decirlo, tengo ya mi núcleo, pero en esta parte, ahora la célula va a absorber bacterias procariotas aeróbicas, es decir, una bacteria aeróbica se engloba por la bacteria primitiva y viene a formar parte de ella, viene a ser un organelo. Después de varios años, muchos años pasan y se convierte en una mitocondria. Mientras que si se absorbe una bacteria fotosintética, es decir, que tiene clorofila, es de color verde para poder producir fotosíntesis, esta va a venir igual, se absorbe por esta nueva célula y después de muchos años se forma un cloroplasto. Entonces, toda esta situación que se está dando aquí está formándome una célula más compleja. Es lo que me dice la teoría de la endosimbiosis. Es decir, la célula inicial va a absorber una célula más pequeña o una célula o una bacteria, sea esta aerobia o sea esta fotosintética. Si es que es aerobia, va al final a formarse una mitocondria. Si es fotosintética, al final se forma un cloroplasto. Aquí, ¿en cuál? En esta de aquí, Chael. O en la de acá. Aquí. Esta sería una procariota primitiva. Y esta es una arquea. Esta ya está convirtiéndose en una eucariota hasta que llegaría acá al final. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en una eucariota? Porque aquí ya te posee núcleo. Y esa sería la diferencia entre la procariota y la eucariota. Okay, so next. We have two types of cells, that we are going to see in eukaryotic cells and animal cell and plant cell. Vamos a tener la célula eucariota animal, la célula eucariota vegetal. Estas van a tener tres características similares. Plasma or cell membrane, luego nucleus, luego cytoplasm, and
those three will be sharing between those two cells. Van a estar tanto en la célula animal cuanto en la vegetal, la célula, la plasma membrane y la cell membrane. Luego tenemos el núcleo y el citoplasma. Pero individualmente la célula animal y la célula vegetal van a tener sus estructuras, no van a compartir todas. Por ejemplo, algo exclusivo de la célula animal. ¿Cuál sería? Algo que sea exclusivo de la célula animal. No, el núcleo está en ambas células. Pared celular, yes, esa es exclusiva de la célula vegetal. El centrosome sería el centriolo y esa es exclusiva de la célula animal. Chloroplast, sí, ese es exclusivo de la célula vegetal, or plant cells. Entonces, vamos nuevamente con la cell membrane or plasma membrane. Y en la célula animal no hay chloroplast, pero hay mitochondrias, hay central vacuole, yes. Las vacuolas de la célula animal son más pequeñas, yes. Yeah, we are going to do all the differences at the end. Excuse me. Entonces, the basic structure. So the basic structure that we're going to have, like the cell membrane, that is made of phospholipid bilayer. We have the one layer here, and we have one layer down here. In between of them, or among of them, we have here proteins, and here we have glycolipids or glycoproteins. En la estructura de la célula, de la membrana celular, vamos a tener la capa fosfolipídica con cabezas de fosfolípido, colas de fosfolípido. Esto sería entonces la parte que es soluble en agua y la parte que es insoluble en agua. Después, tenemos aquí nosotros que la estructura me va a dar, esta estructura me va a dar ¿qué? Una barrera para evitar el paso o permitir el paso de sustancias desde el exterior hacia el interior de mi célula. Y viceversa. Si es que yo necesito pasar oxígeno desde el exterior de mi célula al interior, ¿qué voy a utilizar? La cell membrane. Mientras que si es que es al contrario, también va a necesitarse de la cell membrane, que va a dar la estructura y va a permitir esto. Muy bien. Luego, ya están las funciones. Tenemos el núcleo o en membrana nuclear. En cambio, aquí vamos a tener varias partes. Tenemos los poros, tenemos la membrana nuclear como tal. Dentro de esta va a estar la cromatina y el nucleolus. Función. El nucleolus, primero, forma, shape, is an spherical structure. Function, because it has chromatin or it has DNA in it, it's going to have genetic information. 4, reproduction and to regulate the function of the cell. Las partes, nuclear envelope, the more external part, chromatin that is inside of the cell, nucleolus that is right here, and nucleoplasm. So we are going to see just one more thing that will be the nuclear membrane, and then we are going to be done for today. So, nuclear membrane or nuclear envelope. It surrounds the nucleus, engloba al núcleo, encierra al núcleo. Luego,
It's a double membrane layer, porque es igual que la membrana celular, una capa doble que permite la entrada y la salida de sustancias. ¿Qué va a salir del núcleo? Primero, los ribosomas. Y luego, si recordamos el proceso de formación de proteínas, va a salir el ARN mensajero para formar las proteínas en el citoplasma. ¿A través de qué salen estas sustancias? A través de los nuclear pores. Y que esto permite la salida o permite la entrada y el intercambio entre material del citoplasma y el núcleo. Y protege a la célula del material genético. Protege a la célula, protege al material genético debido a que está encerrando a la bacteria como tal, está encerrando el material genético como tal y las reacciones que se dan alrededor del núcleo, vamos la célula acá, y cualquier reacción que se dé en esta parte no va a estar afectando al ADN que está dentro de mi célula. Muy bien. Questions. ¿Alguna pregunta?